Muy bien, entonces vamos acá rápidamente con la congruencia, ¿de acuerdo? Primera clase del mes de mayo, geometría, el tema congruencia de triángulos. Ahí está. Aquí, al toque, para congruencia, ¿qué cosa quieres calcular tú? Que congruencia se refiere a igualdad de triángulos. Cuando te hablan de congruencia se refieren a que dos triángulos son iguales, ¿de acuerdo? Eso es, ¿sí? Entonces, para que dos triángulos sean iguales es un espejo, pues, ¿no? Tienen que tener los mismos ángulos y los mismos lados. No basta con que los ángulos sean iguales. Para yo asegurar que son polinomios congruentes, perdón, triángulos congruentes, ¿de acuerdo? Para asegurar que son triángulos congruentes, debo verificar que cumplan con los mismos ángulos y los mismos lados. Entonces acá, ahora vamos a ver acá, y a borrar esta idea. Ya, vamos a hacer acá sobre esto. Olvidémonos un rato de este caso 1, olvidémonos. Vamos a ver acá simplemente la congruencia de triángulos. Ya, cómo tienen que estar dos triángulos para asegurar que son congruentes. Cómo tienen que estar. Para poder asegurar que dos triángulos son congruentes, no solamente basta con saber que sus ángulos son iguales. Por ejemplo, acá tengo alfa, acá tengo tita, acá tengo alfa, acá tengo tita. Si acá yo le pongo un beta, entonces tú me puedes decir automáticamente cuánto vale este ángulo, ¿sí o no? Creo que con lo que hemos trabajado clases pasadas, tú me puedes decir, ¿cuánto valía este ángulo aquí, chicos? A ver, al toque. Vamos, vamos, ¿cuánto valía ese ángulo? A ver. Beta. Beta, ¿sí o no? Porque se supone, profe, que la suma de los tres ángulos interiores siempre es igual a 180. La suma de los tres ángulos interiores en todo triángulo siempre es 180. Si acá usted tiene alfa y tiene tita y ahí le ha puesto beta, quiere decir que alfa más tita más beta es igual a 180. Si acá yo tengo alfa y tengo tita, entonces él sí o sí tiene que ser beta, porque con beta se completa que la suma es 180. Entonces por eso tú puedes al toque decir cuánto vale este ángulo. ¿Ya? Bien, entonces acá tengo ángulos iguales. Si solo tuviera yo ángulos iguales, yo no puedo asegurar que esos triángulos son congruentes. No puedo decir que son iguales. Así, si yo lo veo así, no puedo asegurar que los triángulos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para hablar de triángulos iguales, tienen que ser iguales los ángulos y también sus lados. Y no es que me refiera a esto, no es que me refiera a que haya iguales, entonces acá le pongo, por ejemplo, le pongo M, le pongo M, le pongo M, lados iguales, ahí le pongo N, N y N, lados iguales. No, así no me refiero, ¿no? Me refiero a que sus lados son iguales pero correspondientes. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? O sea, aquí, por ejemplo, recuerda, ¿no? En clases pasadas, te he dicho que vas a asociar ángulo con lado. A este ángulo beta, por ejemplo, se le opone lado B. Entonces, a este ángulo beta, sí o sí, para hablar de una congruencia de triángulos, tiene que oponérsele B. Si a este ángulo alfa se le opone un lado M, en el otro triángulo a alfa, sí o sí, se le tiene que oponer M. Y finalmente acá, ¿no? A este ángulo tita se le pondría, por ejemplo, un N. Entonces aquí a tita igual, ¿no? N. Ahí está. Estos son triángulos congruentes, triángulos iguales. ¿No? Ahí está, NBM, NBM, pero no es que estén al azar, no es que estén ubicados como te dé la gana. Tienen que estar en correspondencia. A un mismo ángulo le corresponde un mismo lado. A beta le corresponde B, en otro triángulo, para que sea congruente, a beta le tiene que corresponder B. Si acá, por ejemplo, hubiera estado en el lugar de B, aquí, vamos acá, acá hubiera estado, por ejemplo, N, aquí hubiera estado N, y aquí hubiera estado B, estos triángulos no son congruentes. ¿Por qué? Porque a beta se le tiene que poner B, y acá me sale, acá me dice N. Aquí a tita se le pone N, y acá me sale B. Entonces no son iguales, ¿no? Aparentemente tienen los lados iguales, profe. Sí tienen los lados iguales, es correcto, pero no hay correspondencia. Por lo tanto, no serían iguales. Entonces, ese detalle también a recordar, a tener presente. ¿De acuerdo? Para hablar de congruencia, entonces son dos triángulos iguales, sí, pero para cada lado le debe corresponder el mismo ángulo. Y viceversa, para cada ángulo le debe corresponder el mismo lado. ¿De acuerdo? Así se trabaja la igualdad, de esta manera. Muy bien, entonces ahora, para poder encontrar nosotros en los problemas triángulos congruentes, tenemos tres casos para poder analizar. ¿De acuerdo? Aquí el primero. Este es un caso porque tú ubicar todos sus lados, todos sus ángulos, vas a demorar mucho en los problemas. Entonces, hay formas prácticas las cuales están planteadas en estos tres casos. Estos tres casos te garantizan que los triángulos van a ser iguales sin necesidad de conocer todos sus lados o todos sus ángulos. Muy bien. Ahora, algo más
que tienes que saber. Para estos tres criterios, tienes que entender que esta correspondencia entre sus valores siempre es de manera consecutiva. Aquí lo posiciono. Importante. Los ángulos y lados asociados deben estar de manera consecutiva. ¿De acuerdo? Si yo hablo de un ángulo, el siguiente, un lado, y el siguiente, nuevamente un ángulo. Así, consecutivamente. A ver, veamos acá este criterio en este primer caso. Caso 1. Cuando tú tienes un ángulo seguido de un lado, ojo, seguido, ¿eh? Tiene que ser seguido, y luego le sigue un ángulo, debes verificar que en otro triángulo se cumple lo mismo. A ver, acá está alfa, sí. De alfa le sigue el lado B, sí. Y del lado B le sigue el ángulo tita, sí. Entonces, cuando ocurre esto, cuando observas este criterio, entonces tú puedes asegurar que estos dos triángulos son iguales, o sea, son congruentes. Pero, ¿qué hubiera pasado si en este caso hubiera estado así la relación? Por ejemplo, aquí borremos, pongámosle, no me equivoqué el voto, aquí, este. Acá, por ejemplo, no le pongo aquí B, y le pongo B por aquí. Acá le pongo B. Ya, o aquí le pongo B, acá. Ya, acá le pongo B. Aquí le pongo B, ahí está. Ya, profe, si son congruentes, ¿no? Ahí está, alfa, tita, B, alfa, tita, B. Si son congruentes, profesor. No, porque tienen que estar en secuencia. Profesor, pero está pegadito. Sí, ya, mira. Aquí alfa con B sí están, ¿no? Consecutivos. Alfa y luego viene el lado. Pero luego de este lado, ¿quién tiene que seguir? Tiene que seguir el ángulo. Y mira, tienes que ir hasta el frente. Y ya no, pues ahí no es consecutivo. Ya no está en secuencia, no es consecutivo. Tiene que ser al costadito nada más. Si acá está alfa, acá está B, el ángulo tiene que ser este. Él tendría que ser el ángulo, para decir que son congruentes. Si acá hubiera estado tita, entonces ahí también, ¿no? Estaría bien, acá esta estructura. Muy bien, ahí estaría bien, porque son consecutivos. Tiene que presentarse así, no puede estar uno y el otro más lejos, el otro por más, no, consecutivamente. Para los tres casos, la misma idea. Aquí como puedes ver, ¿no? Lado y al costado está el ángulo. Y seguido de este ángulo, al costado está el otro lado. Lado, ángulo, lado, pero son de manera consecutiva los valores. Lado, 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 igual, de manera consecutiva, ¿no? De A le sigue, por ejemplo, C, y de C le sigue B, así. Muy bien, es el orden, ¿no? Ahí está, A, B, y luego le sigue C. O puede estar volteado, no hay problema también, ¿no? Pues así, al revés, ¿no? Aquí está A, aquí está B, y aquí está C. No, acá, profesor, abajo tiene que estar B, abajo tiene que estar B, ya fue, ya, no es congruente, porque abajo, aquí me dice que tiene que estar B, y acá tiene que estar A, ya no es igual, no, bueno, fíjate la secuencia, ¿no? Si acá está A, al costado tiene que estar B, sí está B al costado. Y al costado de B tiene que estar C, sí está. Entonces, sí son congruentes él con él. Solo que se puede mover, ¿no? Se puede mover. Por eso, la secuencia es importante que tú la aprecies, la observes. Tiene que ser consecuente, ¿no? Por ejemplo, acá, profesor, acá está A y acá está B. Acá está B, acá está C. No son congruentes, profe. No. Tienes que fijarte que sean consecutivos. Ah, ya, ya, ya. ¿De acuerdo? Porque también puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, acá borramos todo esto. Acá podría cambiar. Acá yo le puedo poner acá el tita y acá le puedo poner el alfa. Sin embargo, siguen siendo congruentes. No, profesor, porque acá arriba tiene que estar alfa y acá arriba está tita. No, 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 no son iguales. Tranquilo. Es alfa y luego le sigue B y luego le sigue tita. Y acá puedes hablar igual. A alfa le sigue B y luego de B le sigue tita. Solamente que está de cabeza, ¿no? Está invertido nada más. Pero igual mantiene la congruencia. ¿Ya? Entonces, eso nada más. Para los casos de congruencia, tienes que encontrar ángulo, lado, ángulo, pero de manera consecutiva. O lado, ángulo, lado, de manera consecutiva. O lado, 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 y que estén de manera consecutiva. ¿Ok? Listo. Vamos a ver acá problemas, entonces vamos a atacar. A ver, a ver. Carambas. Ahí está. Muy bien. Esa parte teórica la vamos a dejar para después. Vamos acá con los problemas aplicados directamente en los ángulos, pero triángulos congruentes. Muy bien, acá empezamos. Problema número 1, tenemos aquí que la medida de AM es igual a la medida de MC. Bueno, esos son lados, ¿no? Lados de triángulos. AM, no conozco un valor numérico, no me han dado un valor numérico, entonces le pongo un símbolo, le pondré bolita, pues. AM bolita. MC tampoco lo conozco, le pondré un valor, ¿no? De dibujo, bolita. Para representar que estos lados son iguales. Luego tengo que MF igual a EC, y no tengo igualado a ningún número, entonces también utilizaré dibujo, ¿no? Gusanito por acá.
MF, gusanito. Y S, también gusanito. Ahí está. Gusanito. Muy bien, listo. Ahora, acá puedo apreciar yo ya en el triángulo, por ejemplo, 1 y en el triángulo 2, si has estado atento a lo que estaba mencionando, acá tenemos lado, gusanito, y lado bolita. Lado gusanito y lado bolita. Entonces, por acá yo ya puedo buscar la congruencia, porque tienen dos lados iguales, profe. El triángulo 1 y el triángulo 2 son triángulos que ya casi se ven iguales, profe. Claro, ¿no? Tenemos acá bolita, gusanito, bolita, gusanito. Ya, esos micros, chicos, los micros, por favor, sí. Micro. A ver. Entonces acá, como está mencionando, esos dos triángulos ya prácticamente son congruentes, ¿no? Prácticamente ya, casi. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para asegurarlo? Recuerda que el caso más cercano aquí sería lado, ángulo, lado. Entonces tengo que hallar este ángulo. Lado, ángulo, lado. Entonces tengo que hallar este ángulo. Debo hallar estos dos ángulos para poder asegurarme que esos triángulos son congruentes. ¿Cómo voy a hacer yo para hallar esos ángulos? Mira, vamos a seguir lo siguiente. Reglas que ya debemos recordar de las clases anteriores, mira. A este ángulo le voy a inventar yo un ángulo. Tita le pondré. Ahora, aquí en EFE, observas que es una recta. Lo pongo porque lo vamos a usar ahorita, lo vamos a hacer mención. Es una recta esto. Tengo una recta aquí. Aquí le he inventado tita. Entonces, aquí le invento otro ángulo, pues. Porque no tengo de dónde sacar. Entonces le invento. Le pondré beta. Pero ¿qué se cumple ahora? ¿Qué se cumple que nadie me puede decir que no? A ver, ¿qué se cumpliría aquí, chicos? En lo que yo he armado acá. Al toque. Tita más alfa más beta 180. Claro, tenemos una recta y clases pasadas, ¿no? En toda recta, los ángulos consecutivos forman un ángulo llano. Siempre. Se ha hecho eso acá, se te ha explicado con bastante detalle. Entonces tú debes recordar todo lo que hemos trabajado, lo que seguimos trabajando. Es un ángulo llano, perfecto, ¿no? Ahí tienes el sello de Camoncito, muy bien. Acá entonces tita más alfa más beta suman 180. Y ahora acá vamos con la lógica, ¿no? Acá viene ya el detalle importante. Aquí a este ángulo yo le pongo tita de frente. ¿Por qué, profesor? Bueno, no me tienes que preguntar por qué, profesor, no decirme, sí, profesor, está correcto, está bien lo que usted dice. A ver, ¿por qué acá sería tita de frente? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué acá le pongo de frente tita? A ver, ¿alguien se puede dar cuenta? ¿Por qué de frente aquí yo pongo tita? Porque es lado, ángulo, lado. No, por ahí no va el asunto. Recuerda tus clases pasadas. A ver aquí. Mira, aquí ángulo llano perfecto. Tita más alfa más beta suman 180. Eso es correcto, nadie te puede decir que no. Ahora aquí, recuerda, en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto tiene que generar también? El valor de 180. Entonces, como los ángulos interiores tienen que sumar 180 y estos tres angulitos suman 180, entonces acá el único que puede ser aquí arriba es el valor de tita. Porque tita más alfa más beta, yo ya sé, yo ya determiné que suman 180. Por eso es que acá este aparece como tita. Debido a la suma de los ángulos interiores en un triángulo. Muy bien, eso es. Por eso llegó tita ahí. Y ahora sí, ya está, ¿no? Lado, ángulo, lado. Lado, sonito, ángulo, lado. Ahí está la congruencia. Entonces esto lo voy a escribir acá. A ver, asociando ángulos, porque es lo que hemos hecho, asociando ángulos, obtuvimos la congruencia, ¿no? Carambas. Asociando ángulos, entonces se cumple que el triángulo FMA es congruente al triángulo MCE. Ahí está. Muy bien. Listo. Entonces acá vamos a ponerlo como una primera instancia. Muy bien. Acá el triángulo FMA es congruente al triángulo MCE. Recuerda que para congruencia acá le ponemos, ¿no?, como una ñ. Ahí está su sombrerito. Muy bien. Sale 1. Así es, sale 1. Muy bien. Entonces ya tengo la congruencia. ¿Y qué voy a rescatar de la congruencia? Ya encontré la congruencia. ¿Y para qué me va a servir la congruencia? Ah, como te dije al comienzo, ¿no? Siempre en dos triángulos iguales, para un mismo ángulo le corresponde un mismo lado. Entonces eso no te puedes olvidar. Es lo que tú vas a utilizar para los problemas de parte de la congruencia.
para un mismo ángulo le corresponde un mismo lado y viceversa. Para un mismo lado le debe corresponder un mismo ángulo. Entonces acá me piden calcular AF sobre EM. AF, ¿quién es? AF no lo sé, no conozco. Le pongo un valor de A. Entonces acá le pongo A. Pero lo que sí sé yo es que se le opone aquí a mi ángulo tita. Entonces acá de la congruencia yo observo que AF es igual a A. Muy bien. Y además, lo siguiente, en el otro triángulo, con el que es congruente, aquí a tita, ¿quién se le tiene que oponer entonces, muchachos? ¿Quién tiene que ser este lado? ¿Sí o no que también tiene que ser A? Porque se supone, no te puedes olvidar esta idea, a cada ángulo le corresponde al mismo lado. Si a cada tita le corresponde A, aquí a tita le tiene que corresponder ¿quién? A. Entonces, EM es igual a eso debido a la congruencia. Ahí está. Entonces acá me están pidiendo a mí, piden que haya AF sobre EM. Muy bien, entonces será AF vale A, EM vale A también, y me resultará todo esto 1. Ahí está. Listo. Muy bien, siguiente problema. Vamos a ver cómo nos ayuda la congruencia para desarrollar este problema. Nos piden calcular X, ahora nos piden un ángulo, mira. Vamos a ver cómo podemos asociar la congruencia y hallar un ángulo. Aquí tengo dato lo siguiente. AM, pongámosle gusanito, es igual a CD. Pongámosle gusanito. Gusanito. Bien, estos lados son iguales. Ahora, entonces, por aquí, ya profesor, y acá la congruencia, pues acá busca con el triángulo 1 y el triángulo 2. Ahí búsquele la congruencia. Claro, entre el triángulo 1 y el triángulo 2, ¿no? Buscar ahí la congruencia. Sí, porque tenemos un lado en común, mira. Este lado, gusanito, este lado es gusanito. Aquí, tratemos de buscar la congruencia. Ahora, para asociar congruencia tenemos tres casos, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, o lado, lado, lado. Y aquí no tengo ni un ángulo más que nada, ¿no? No tengo ni este ángulo, ni este otro, ni este, no tengo nada, ¿no? Así como tú con ella no tienen nada. Oh, profe, ¿qué pasa? Igual no tenemos nada, ni un ángulo. Aquí este lado, bueno, sí, ¿no? Tenemos un lado en común. Solamente eso, un lado en común. Vamos a ver si puedo llegar a más, ¿no? Así como tú, como lo quieres conseguir, ¿no? Pero ni así vas a poder. Oh, profe, no me desilusiones. Ya, bueno, tranquilo. Entonces acá, mira, debemos buscarle ángulos o más lados para poder buscar la congruencia. ¿De acuerdo? Lo que primero que observo es un ángulo. Y lo voy a poner acá, indicado de la siguiente manera. Mira, aquí. En el triángulo ABD, vamos a aplicar la siguiente idea. Propiedad de triángulo. 2 ángulo I es igual a un ángulo E. Propiedad de triángulo, que le hemos venido repitiendo clases pasadas y bastante. Entonces, de esta idea, ¿qué ocurre aquí? Triángulo ADC. Entonces, aquí 40 es un ángulo interior, X es un ángulo interior. Entonces, 40 más X me tiene que generar un ángulo exterior. ¿Quién sería? La medida del ángulo exterior sería formado en BDC. BDC. Ahí se forma. Recuerda que en la parte central se indica el ángulo. BDC sería el ángulo exterior. Entonces, 40 más X, todo esto sería 40 más X. Entonces acá tenemos que esto es 40 más X. Ahora, como tú puedes aquí apreciar, ya tienes el valor de 40, ¿no? Tengo que este ángulo sería 40. Por lo tanto, este otro espacio pequeñito, ¿quién sería? ¿Cuánto valdría la medida del ángulo EDC? A ver, ¿cuánto valdría eso? Todo esto es 40 más X. Si esto ya es 40, ¿cuánto valdría este pequeño angulito? Ah, está masticando su comida. Sería X, ¿no? Ahí. X. X, claro, ahí está. Muy bien, eso es, ¿no? Ahí está. X sería. Vamos a escribirlo aquí para que se vea en el problema. L es ángulo interior. Ya, vamos a poner por acá I. Él también es un ángulo interior. Pongámosle I.
y los dos ángulos interiores tienen que darte un ángulo exterior. Ahí está, todo esto. Como esto ya es 40, aquí este pequeño espacio tiene que ser el X. Pues. 40 más X, todo esto es 40 más X. Como esto ya es 40, ahí le corresponde ser X. Ahí está, muy bien, listo. Ahí está lo que obtuvimos. Ahora, ya tengo un ángulo, mira por aquí, ya para poder asociar ya. Lado gusanito, ángulo X. Lado gusanito, ángulo X. Cada vez estoy más cerca de mi congruencia. Ahora, ¿qué voy a asociar? Mira acá, el triángulo BDE. No es un triángulo cualquiera. El triángulo BDE es un triángulo en particular. ¿Alguien me puede decir? El triángulo BDE. BDE es un triángulo en particular. Es isósceles. ¿Qué, profesor? ¿Cómo así? ¿Qué fue, profe? ¿De dónde? ¿Por qué? Calambre en el cerebro. A ver, el triángulo BDE es isósceles. ¿Por qué? Y todavía no queda ahí, ¿eh? Lo siguiente yo te pongo acá. Ah, su profe, más todavía. Claro. La medida de BD es igual a la medida de DE. Ah, su profe, ya me fui hasta el techo, ya. Me pegué en el techo, profesor. Ya mira, ¿qué ha pasado acá? Lo siguiente. Tú debes recordar que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180. ¿No? A ver, acá se quejan en el chat. A sale 30 me ponen en el chat. Creo que sí. No, sí, creo que sí. Sale 30. Acá entonces, acá el toque. Acá recuerda, la suma de los tres ángulos interiores en todo triángulo siempre es igual a 180. Entonces, por lo tanto, este ángulo aquí, ¿cuánto tiene que valer? A ver, 70 más 40 es 110, profe. Para 180, 70. Ajá, 70 sería este ángulo. Si él es 70 y él también es 70, entonces son dos ángulos iguales. ¿Qué triángulo tiene dos ángulos iguales? El triángulo isósceles, profe. Claro, ¿no? Es un triángulo de tipo isósceles. Recuerda, los lados, encima, no, te dije, no, es una línea, el espejito, ahí está. Entonces, estos dos lados son los iguales, porque también te acuerdas. Y ahí está. Entonces, acá, si estos ángulos son iguales, los lados encima de ellos tienen que ser iguales. Entonces, acá, como no conozco un valor numérico, le pongo un símbolo. Bolita le pondré por aquí. Entonces, este lado también tendrá que ser bolita, pues. Ahí está. Muy bien. Y ya está la congruencia, ¿no? Entonces, ahora sí, el triángulo, eso por acá, el triángulo ABD es congruente, ¿no? Con el triángulo EDC. EDC. Ahí está. ¿Qué caso estamos usando? El caso es de, al problema no le puse, ¿no? Este es el caso. Lado, ángulo, carambas. Lado, ¿no? Ahí está. Ese caso estamos usando acá, ¿no? Para la congruencia. Eso es lo que hemos acá observado. El caso es lado, ángulo, lado. Eso es lo que hemos determinado con estos dos criterios. ¿Bien? Ahí está. Es lo que hemos generado. Listo. Entonces, ¿qué se cumple aquí? Bueno, lo siguiente, ¿no? Vamos a cumplir acá de una vez. La medida del ángulo, entonces acá la medida del ángulo, ¿con otro color lo ponemos? Vamos a escribir con otro color. Acá esto, rápidamente aquí. El triángulo. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué se cumple en la congruencia? Recuerda, para cada ángulo se le opone el mismo lado. Entonces acá, mira, yo necesito conocer este ángulo aquí, en C. ¿Por qué ese ángulo necesito conocer? Porque si te das cuenta, el ángulo en C es un ángulo de tipo interior. El ángulo en X es un ángulo interior. La suma de los ángulos interiores me genera un ángulo exterior. Entonces, si yo conozco este valor acá en C, más X, sé que vale el 70. Entonces, ¿cómo hallo este ángulo en C? Aquí en la congruencia. Recuerda, para cada lado le debe corresponder el mismo ángulo. Entonces, si aquí a bolita se le opone 40, entonces, debido a la congruencia, la medida del ángulo DCE, DCE, tiene que ser igual a 40. Eso debido a la congruencia. Este ángulo aquí, 40. Ahí está, bolita se lo pone él. Por eso, 40. Muy bien, ahora sí, entonces en el triángulo, finalmente acá ya, en el triángulo, finalmente, aquí rápidamente, en el triángulo, acá.
en el triángulo DCE, aplicamos la propiedad de 2 veces un ángulo interior es igual a un ángulo exterior. Propiedad de triángulo. Ahí está. Entonces tenemos acá que X más 40 resulta igual a 70. Entonces X finalmente saldrá 30. Pues, ¿no? X resultará igual a 30. Ahí está. Listo. Muy bien. Buena respuesta la de tu compañero. Eso es correcto, lo que él decía, ¿no? 30 sale, profesor. Ahí está, sale 30. Ahí está. Acá más bien no le pusimos, ¿no? ¿Este qué caso fue? ¿Cómo encontramos la congruencia? Debido a que lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. En el examen quiero que me indiquen ustedes la congruencia. Y en la tarea también, ¿ya? Indíquenme qué caso de congruencia es la que están utilizando. Esto, por favor, en la tarea y en el examen. Me van a indicar qué caso de congruencia es el que están hallando. Si no, no les voy a considerar el problema, ¿ya? Me tienes que indicar qué caso de congruencia es el que tú has encontrado, para poder considerarte la tarea y también en el examen. Me tienes que indicar, para ver que no te has... Profe, ¿y cómo sé que he utilizado? Aquí, por ejemplo, tú tienes que observar, ¿no? Aquí en ese triángulo, ¿qué cosa se repite con respecto a otro? Acá ves que es un lado, luego tienes un ángulo y luego tienes un lado. En el otro triángulo, observa, ¿no? A lado, gusanito. Como que toma la lista, ¿no? Lado, gusanito, ángulo, tita, lado, bolita. Entonces, es lado, ángulo, lado. De esa manera he fijado que son iguales. Aquí, a ver, como ejemplo, dime, ¿qué cosa crees que sea la congruencia entre estos dos triángulos? ¿Cómo se formó? ¿Qué tienen en común estos dos triángulos? ¿Qué hemos encontrado aquí? Mira, ¿tiene un lado gusanito? Sí. ¿Tiene un ángulo X? Sí. ¿Tiene un lado bolita? Sí. Ese triángulo, ¿tiene un lado gusanito? Sí. ¿Tiene un ángulo X? Sí. ¿Tiene un lado bolita? Sí. El caso sería lado, ángulo, lado. Así. Así vas a ubicar. Tiene dos triángulos y luego tú ubicas, ¿no? Acá tengo este lado gusanito, este lado bolita y acá le pongo un X. En otro lo mismo, ¿no? Acá tengo gusanito, acá tengo X y aquí tengo bolita. Ah, entonces sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, es el caso, ¿no? Lado, ángulo, lado. Así. ¿De acuerdo? Y me tienes que indicar esto para saber qué congruencia estás utilizando. ¿Está bien? ¿Ahora sí? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿No? ¿Sí? ¿No? No sé, tal vez.